Nosotros no convocamos las manifestaciones, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca hemos convocado delante de las sedes de otros partidos y menos el día antes de las elecciones. Y si el Partido Popular no nos cree, por lo menos que no nos crea idiotas, porque esas manifestaciones era evidente que se iban a volver contra el Partido Socialista y que el PP lo iba a intentar hacer. A mí me llamó a las 9:15 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me dijo: Alfredo, hay que hacer algo porque esto se está desbordando. Y dije: mira, yo acabo de salir en una rueda de prensa y he pedido a la gente que se marche a casa, pero no podemos hacer más. Y entonces, ¿y qué hacemos? Pues no sé, dije: voy a llamar a Cándido Méndez, que es de la UGT, y la UGT siempre tiene, pues sabes, da la impresión de que los sindicatos siempre tienen más capacidad de movilización. Y le llamé: Cándido, estamos muy preocupados. Ah, pues yo también. ¿Y crees que podemos hacer algo? Entonces Cándido Méndez me dijo: ¿yo qué voy a hacer? Si intenta convencer a mi hijo de que no vaya y se ha ido. Yo a esas manifestaciones digo, son inaceptables y deberían tener sanción penal. Y si no tienen sanción penal, debería cambiarse la ley para que la tuvieran. Dicho esto, yo creo que su influencia en el resultado de las elecciones fue mucho menor de lo que el Partido Popular asegura. Hay un momento clave durante las movilizaciones de la noche del sábado 13, que es cuando Rajoy da una rueda de prensa que aparece en la televisión pública denostando las movilizaciones que tiene en la puerta de la sede de su partido. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Rajoy no se da cuenta, pero en aquel momento lo que está dando es, por un lado, legitimidad mediática a las movilizaciones y por otra, reconociéndoles un poder equivalente al poder de las instituciones. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Mi reflexión a título personal fue decirle a quien me dijo a las 9:10 saldrá Rajoy a hacer una declaración como candidato y secretario general del Partido Popular. Mi reflexión fue decirle: se va a equivocar. Se va a equivocar porque va a dar carta de naturaleza a esas manifestaciones. Les va a dar más importancia de la que tienen y estimo que un candidato a presidir el gobierno no puede salir a decir a 2.000 personas que se vayan a su casa. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían al gobierno una respuesta inmediata sobre la autoría de los atentados en Madrid. Ha habido momentos de tensión cuando un grupo de militantes del PP se ha encarado con los manifestantes. La policía ha tenido que intervenir para evitar que fueran agredidos. Desde hace 2 días, un fuerte dispositivo policial protege la sede del Partido Popular en Cataluña. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. Yo creo que hubo una pérdida de papeles general por parte de los responsables políticos en esas últimas horas previas a las elecciones, en contestarse los unos a los otros y en acusarse de haber movilizado a la gente en las manifestaciones.
La gente del PP no es de fiar, porque nos mintió el presidente. ¿Se acuerda de cuando dijo, créanme, hay armas de destrucción masiva? No las había. Ha sido una guerra gratuita. Nosotros ponemos los muertos, ¿de acuerdo? Y ellos ponen la guerra. Detrás de las movilizaciones del 13M hay toda una serie de redes que vienen de la repulsa social a la participación española en la guerra de Irak. Hay toda una serie de gente que conoce en las manifestaciones contra la guerra y que de repente se meten en tu móvil, ¿no? Que llevas en tu agenda. Cuando recibo el mensaje que me convoca a protestar contra lo que está pasando, ¿a quién llamo? Pues llamo a los mismos. Normalmente cuando hay un acto de violencia la gente se agolpa, arropa al gobernante porque busca protección en el poder. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Aznar había desarrollado durante esa segunda legislatura algunas políticas que no tenían el respaldo de la sociedad. Porque sin el atentado, las razones para reprocharle al PP la política sobre Irak también estaban ahí. El impacto electoral de la guerra de Irak estaba amortizado. No era un tema del que se hablara en la campaña. Las posiciones estaban muy definidas. Y sin embargo el atentado resucita de repente todo lo que había sido la movilización contra la posición del gobierno español. Y eso cuaja. No queremos más guerra y no queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir y estas son las consecuencias. Es la 1 de la mañana y 15 minutos, se lo adelantamos hace unos instantes aquí en CNN Plus. Un vídeo en árabe hallado en Madrid reivindica los atentados de Madrid. Le escuchamos. Esta tarde a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani. Acebes sale la noche del sábado a hablar del vídeo contra el consejo de los mandos policiales que le dicen no des esta información. Y le dicen, sé prudente, sé paciente, espera que investiguemos más qué hay en esta cinta y qué supone y significa esta cinta, porque podemos dar una información que luego se demuestre que, qué sé yo, que lo ha hecho alguien simplemente para inclinar el voto sin que tenga relación con el atentado. Y él lo cuenta. Si es que contamos todo y todo en tiempo real. Si no ha habido ningún atentado terrorista en la historia del mundo en el que los ciudadanos hayan tenido una información tan rápida, prácticamente en tiempo real, como la que se produjo en España durante esos días. Con el tiempo, la investigación de los atentados y de los autores que han cometido esa masacre demuestra que lo tenían pensado mucho antes de la guerra de Irak, mucho antes de la presencia española. Obviamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablar de la participación de la guerra española en Irak es una pura mentira. Es decir, España no participó en la guerra de Irak. Nosotros enviamos, creo que fue un buque sanitario, que además llegó tarde, y nuestros soldados no dispararon un tiro en la guerra de Irak ni participaron para nada. Tal vez prefieren decir, nosotros fuimos muy tontos, no lo hemos visto lo evidente, pero no hemos mentido. Prefieren pasar por tontos que decir hemos mentido.